Hola ideadores, hoy vamos a decentar y decorar, dejar bien bonita esta caja de fruta. ¿Queréis ver lo que hago con ella? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues como os digo, hoy vamos a trabajar con esta caja de fruta. Entonces, lo primero es que esta caja de fruta tiene la base con agujeros, entonces yo se la voy a cambiar por otra. Si vuestra caja de fruta no tuviera agujeros, podríais usar esa misma base. Al cambiarle la base yo voy a quitar estas grapas y lo voy a pegar. Podríais hacer lo mismo si tuviera la base continua. Lo que pasa, bueno, como queráis, si queréis dejar las grapas podríais dejarla y entonces no tendríais que desmontarla. Lo que yo sí que haría sería con unos cartones cubrir estas cuatro esquinas. Pero eso lo dejo a vuestro gusto, lo de dejar las grapas o quitarlas. Yo, como la voy a cambiar, ya os digo que las voy a quitar sí o sí. Entonces voy a coger unos alicates y con paciencia, porque estas grapas están muy duras, pues voy a tratar de quitarlas. Si estás por aquí pero aún no te has suscrito al canal, hazlo ya, es totalmente gratis y a mí me ayudarás un montón. Tú solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse que tienes debajo de la pantalla. Ya te digo que es gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Lo más difícil es levantar esta parte de aquí, porque ahí sí que no os puedo ayudar, pero una vez levantado esto, el resto ya es bastante más fácil, porque lo que se hace es se empuja desde abajo, se levanta aquí lo suficiente como para cogerlo con el alicate y ya se puede sacar. Y una vez que tengamos hechos tres lados, es más fácil hacer el lado que nos queda. Ya la tengo desmontada la base. Esto luego lo suyo es lijarlo para quitar estos rebordes que nos han salido aquí. La parte de fuera ya la podéis lijar igual una vez montada que sin montar. Entonces yo he medido previamente la base de mi caja y tengo aquí preparada un cartón de las medidas de mi caja. En mi caso son 19,7 por 29,6, pero tenéis que medir vuestra caja porque no todas las cajas miden lo mismo. Entonces he cortado cartón de 3 milímetros para hacerlo un poco más resistente, pero con un cartón de 2 milímetros os serviría. Y voy a echar cola en las esquinitas y por toda la parte de encima de mi caja, bueno, que sería la parte de abajo porque está boca abajo, pero ya me entendéis. Coloco mi base, retiraré el sobrante de la cola por dentro también después y la voy a sujetar con cinta de carrocero. La podéis luego dejar así, pero yo lo que voy a hacer va a ser subir los laterales hasta la parte de arriba de la madera. Entonces he cortado también otros trozos de cartón para los laterales. Los he cortado de 3 milímetros y son un pelín más anchos que mi madera. Lo que pasa es que la de 2 milímetros era un pelín más estrecha. Debe tener como 2 milímetros y medio esta madera. Lo que he hecho ha sido medir de lado a lado aquí adelante. He recortado esos dos trozos y luego medir el alto que me quedaban, que eran 2 centímetros y medio. Y luego los laterales he medido lo que tiene la caja, que es un poco menos que el ancho total, porque como veis aquí la madera va por fuera. Entonces si cortara de madera por fuera me solaparía con la otra que he cortado. A ver si me explico. Esto ahora va a ir aquí y esto va a ir aquí por dentro, de manera que esta tiene que ser un poco más corta que el ancho de la caja. Y nada, ahora es fácil. Voy a poner aquí en los laterales de la madera
Y luego podría poner aquí en la parte de encima o bien poner aquí en la parte de debajo, lo que mejor os venga. Yo creo que es más fácil esto. Y la pego encima de la otra madera. Ahora me toca el lateral. El lateral voy a poner también aquí en el borde de la madera. Y luego me toca en un lateral corto y en un lateral largo. Vamos a esperar a que seque y seguimos decorando. Ya tenemos nuestra caja seca, ya está totalmente transparente el pegamento. Entonces ahora lo voy a pintar con una pintura blanca, la más barata que tengáis. Incluso os puede valer una pintura de pared que no sea plástica. Y la voy a pintar tanto por dentro como por fuera. Esto lo hago para cerrar el poro de la madera y del cartón y que luego de las siguientes pinturas que pongan, que van a tener más calidad y van a ser más caras, no absorba tanta pintura. Además, me va a otorgar un fondo claro sobre el que van a destacar más mis colores después, tanto si pongo pintura como si hago un decoupage o algo parecido. Pues aquí tenemos nuestra caja. Por dentro de momento solo le he dado una capa de color blanco, pero por fuera sí que le he dado más. Por estas partes de aquí le he dado 3 capas porque como la caja tenía en color rojo, quiero quitárselo. Quiero que quede bien blanca porque quiero darle una decoración farmhouse, que sabéis que me gusta mucho y hace mucho que no la hago. Entonces hoy vamos a hacer transfer. Y tengo estos papeles. Para usar un transfer podéis usar papeles comprados ya especiales para ello, o podéis imprimir en una impresora láser, no en una impresora normal, porque en la impresora normal luego se corre la tinta. Lo importante es que si imprimís es que lo hagáis en espejo. Las impresoras suelen tener una opción para imprimir en espejo y es la que hay que usar en estos casos. Entonces, aquí tengo mis motivos y yo voy a recortar, vamos a ver, el country chicken con estas 2 gallinas para este lado. Vale, como no está centrado lo voy a cortar por separado porque soy muy tiquismiquis de que estén las cosas centradas. En los lados cortos yo creo que voy a poner, no, va un poco pequeño, iba a poner el country chicken pero va un poco pequeño, así que nada, pondré más pollos. Luego cuando recortéis las imágenes intentad que no os queden esquinas demasiado marcadas, que queden los bordes así más redondeados. Para hacer la transferencia necesitáis un medium de transferencia. Es un pegamento especial que os va a ayudar a hacer esto mejor. Yo tengo este. Lo que se hace es, a ver, voy a poner aquí estas gallinas. Con un pincel humedecemos bien nuestra imagen con el medium, sobre todo por aquí, porque es por donde lo voy a poner. Estaba yo pensando, no, esto no es un decoupage, por el lado de la imagen, porque como os digo tiene que ir al revés. Entonces vamos a pegar la imagen directamente sobre nuestra superficie. Así, bien, todo el papel. Y entonces la colocamos boca abajo en nuestra superficie.
miramos que no queden arrugas y la acabamos de pegar bien. Esta parte de aquí es parecida a un decoupage, pero ya os digo que con la imagen boca abajo. Por eso tiene que estar en espejo, porque luego le damos la vuelta. De hecho, mirad que las letras están al revés. Y nada, luego vamos a dejar que seque totalmente. Voy a pegar el resto de motivos y ya te os digo, esperar a que se seque del todo. Bueno, pues mirad, ya he eliminado el papel de uno de mis laterales y os voy a enseñar cómo se hace con otro de ellos. Tengo aquí un vasito de agua y las imágenes ya están bien secas, entonces lo primero que hago es mojar bien la imagen. Como le he aplicado el medium de transferencia por encima para asegurarme de que se quedaba bien pegada, esta parte de aquí se me ha quedado un poco plastificada, pero siempre va a haber una esquinita como esta por la que os entre el agua. Entonces de esa esquinita empezar así con el dedo como a enrollar para que se os quede esto así enrolladito y ya de ahí podéis tirar y quitar la capa esa medio plastificada que os digo que se ha podido quedar si hemos echado el medium por encima. Lo que tenemos que hacer ahora es retirar todas las capas de celulosa del folio que no llevaban la impresión. Así que retiramos así un poco y mojamos bien, porque luego tenemos que hacer así poco a poco con el dedo que nos vayan saliendo estas virutillas, que es la celulosa que la vamos a ir quitando. Y tenemos que quitar, a ver, esto lo difícil es que hay que encontrar un equilibrio entre quitar celulosa pero no llevarse la última capa que lleva el dibujo. Entonces, bueno, pues hay que cogerle un poco el tino, porque por ejemplo, ¿veis? Mirad aquí, le pasé demasiado por la colita y aquí me he llevado un poco el dibujo. Pero bueno, es cuestión de cogerle el tranquillo, eso ya sí que no os lo puedo decir. O sea, este papel también se nota que está hecho para esto porque se quita muy bien. Sí que es verdad que alguna otra vez he hecho esta técnica con papel impreso por mí y me ha costado más. Pero es muy importante que cuando pegamos la imagen se quede bien pegada, porque si no, al hacer esto, si no se ha quedado bien pegada, pues nos la vamos a llevar. Como os digo, ir retirando así poco a poco los rulitos estos hasta que veáis la imagen y ya entonces lo dejáis y lo dejáis secar. Si una vez seco todavía se ve un poquito blanquecino, lo que vamos a hacer va a ser añadir otra capa de medium de transferencia. Eso va a venir bien para quitar ese tono blanquecino que pueda tener del papel y también para protegerlo, porque como os digo, hace una especie de capa como plastificada por encima. Bueno, yo me voy a quedar quitando todo el resto de papeles y luego vuelvo. Bueno, pues mirad cómo han quedado mis gallos y gallinas. Les he dado luego otra capa del medium para quitar un poco el blanquecino, aunque todavía queda un poco. Eso quiere decir que por estas partes le podía haber quitado un poco más la celulosa, pero es lo que os digo con la transferencia, que hay que tener mucho cuidado entre el equilibrio de quitar para que se quede o no pasarse, porque por ejemplo aquí me he pasado un poco, que tal y como es la imagen no se nota mucho, pero bueno, aquí este gallo, aquí sí se nota más el problema. Estos otros y este de aquí que me he cargado media cara, pobrecito gallo. Pero bueno, vamos a seguir. Y veis que tengo aquí pintura negra. Con un pincel que se os haya quedado de otra vez mal o eso, que tenga las cerdas duritas, voy a hacer un pincel seco. Así que le descargo bastante
y por todos los laterales le voy a hacer el pincel seco en color negro, pues para que no quede tan clarito todo, porque es que está demasiado blanco. Y lo que sí que voy a retirar de por estas zonas, así un poco, porque se nota mucho donde he aplicado, mirad aquí, veis que se nota donde he aplicado el medium de transferencia, entonces eso no quiero que se me vea tanto. Así, lo quitáis con una toallita húmeda cuando todavía no está seco y listo. Esto lo voy a hacer por todo alrededor y luego voy a pintar la parte interior de negro para darle esa unión y demás. Es que la parte de dentro no la quiero dejar blanca y pues como tampoco tiene tantos colores, solo se me ocurre pintarlo de negro. Déjame tu comentario, me encanta leerte. Si te gusta, dale al like. Y lo que más feliz me haría es que me compartieras en tus redes sociales para que me puedan conocer tus amigos que aún no me conozcan. Y así me ayudas a crecer. Muchas gracias. Bueno, ya le he pintado la parte de dentro de negro. La verdad es que con una capa me ha sido suficiente. Y ya tenemos listo el exterior. Así que ahora toca barnizar. Voy a barnizar con barniz mate para darle más acabado rústico. Y ya sabéis, 2 capas. Dais una capa, esperáis que se seque y dais otra capa. El barniz mate es el que más rápido seca. Así que nada, vamos a ello. Y mirad qué cambio le hemos dado a nuestra caja, lo bien que ha quedado. Yo estoy encantada. La voy a utilizar para poner esas cosas que tengo que tener a mano, pero que no sé muy bien dónde poner. Pues aquí va a ir. ¿Y vosotros para qué la usaríais? Nos vemos pronto, ideadores.